Muy bien. Ahora vamos a hablar en lo que respecta al curso de filosofía, lo que es el periodo antropológico. Aquí la discusión se va a dar básicamente con respecto a la virtud del hombre. Ahora, cuando se habla de la virtud del hombre, básicamente se está enfocando en la capacidad que tiene el griego de gobernar. Aquí pues habían dos posturas, ¿no? Unos que defendían la aristocracia, como el caso de Sócrates, por ejemplo, y otros que defendían la democracia, ¿no? Había pues ahí una lucha ahí entre aquellos que querían que los gobiernos que la forma de gobierno sea una democracia, y otros pues que sea obviamente una aristocracia. Muchos de repente dirán, profesor, ¿y por qué Sócrates estaba en contra de la democracia, no? Bueno, para empezar hay que recordar que la democracia en Atenas es distinto pues a la democracia que hoy en día tenemos, ¿no? Aunque hay algunas similitudes, ¿no? El problema que él decía a Sócrates era básicamente de que no todos pues tienen la capacidad ni o la, o la virtud, ¿no? Para poder elegir o ser elegido. Él consideraba pues que solamente ciertas personas con determinadas características sí tienen la posibilidad de gobernar. Por ejemplo, los que buscaban la forma de gobierno aristocrático decían que los únicos virtuosos para gobernar es a través de la herencia, es decir, que son, digamos, los hijos o la descendencia de las familias más poderosas de Atenas, por ejemplo. En cambio, los que querían la forma de la democracia decían que no, la virtud del hombre, es decir, la capacidad de gobernar, no es necesariamente que sea de nacimiento o que sea solamente de las grandes familias que puedan tener esa capacidad, sino que esa virtud puede ser aprendible a través de una educación. Entonces hubo una lucha ahí, ¿no? Entre dos posturas, y ese va a ser básicamente pues el debate, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Por eso se llama periodo antropológico, ¿no? El estudio, pues, del hombre, ¿no? Esto se da, pues, en un contexto donde las condiciones de desarrollo económico, político y cultural, sobre todo en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, permitieron, pues, justamente el desarrollo de este periodo de la filosofía antigua, ¿no? Caracterizado por un interés en el estudio del ser humano, ¿no? Tratando, pues, de determinar qué es lo que le da virtud. Y aquí pues van a haber dos movimientos importantes, unos que defienden a la aristocracia, como es el caso de Sócrates, y los que defienden la democracia, es en el caso pues de los sofistas. Profesor, ¿y qué es un sofista? Son sabios, conocedores de diferentes aspectos del entorno de la vida, ¿no? De la realidad en este caso, y que luego se convertirán pues en maestros asalariados, ¿no? Es decir, ellos cobran por sus conocimientos, ¿de acuerdo? Algo que Sócrates, por ejemplo, odiaba eso, ¿no? Le decía, ¿cómo es posible que puedas cobrar por tus conocimientos? Muy bien, vamos entonces a continuar un poquito. A ver, ya. Y justamente en este periodo es donde Atenas pues se convierte en una potencia luego de las guerras médicas, que al final pues logra vencer a los persas, y Atenas se convierte pues sin duda en el eje central del conocimiento y la cultura en el mundo helénico. Bien. Aquí, por ejemplo, se inicia la filosofía en Atenas, ¿no? Aquí vemos, y será pues justamente durante el gobierno de Pericles, ¿no? Luego de derrotar a los persas. Se le conoce el siglo de oro de Pericles porque aquí pues aparecen grandes artistas, filósofos, hombres de ciencias, donde van a dar un impulso, ¿no? Importante. Lamentablemente, pues, tras la hegemonía de Atenas, llega una guerra, un conflicto con Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, y ahí empieza un deterioro, pues, en este caso, eh, de la cultura griega, propiamente dicho. Bien. Y acá, pues, se produce el conflicto, ¿no? Entre las que defienden la democracia, como es el caso de los sofistas, y la aristocracia. Por ejemplo, antes los primeros filósofos resonaban sobre el origen y principio de la naturaleza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre eh, Tales, Demócrito, etcétera? Ellos básicamente, el debate era pues principalmente el principio y origen de la naturaleza, ¿no?
Hay unos que practicaban, decían que era el principio del fuego, del aire, etcétera. Pero luego, obviamente, con el advenimiento pues, de Atenas, el desarrollo económico y cultural de esa polis, los sofistas y Sócrates reflexionan en torno pues, a los problemas, pero en este caso de las polis. Y uno de los problemas que ellos empiezan a debatir era quién son los que tienen derecho a gobernar. Hablaba pues de la virtud del hombre, ¿no? Y yo mencionaba, y dentro de ese debate se hablaba pues de la educación y de la política, ¿no? Entonces, el abandono pues de las investigaciones naturales dan inicio pues a la reflexión sobre temas más de los seres humanos que están relacionados con la política y con la educación, ¿no? Dentro pues del contexto de las polis o de las ciudades. Ese va a ser pues el giro hacia el periodo antropológico, ¿no? Vamos a empezar con los sofistas, que el principal protagonista es sin duda Protágoras, ¿no? Profesor, ¿quiénes son los sofistas? O en este caso, ¿en qué consiste este movimiento? Bueno, la palabra sofista proviene pues del griego sofistes, ¿no? Que significa sabio, ¿no? Desplazaron pues la reflexión del cosmos hacia el hombre. Y es así pues que trataron los temas éticos, políticos y retóricos, religiosos, entre otros, ¿no? Los denominados sofistas jóvenes surgieron pues en un contexto de la crisis de la aristocracia, ¿no? Y de los valores que ellos representaban. Y también pues dentro pues también del marco de un intercambio comercial y cultural entre los pueblos griegos, ¿no? Con las grandes civilizaciones orientales, como es el caso de Egipto, Persia y la India propiamente dicho, ¿no? Los sofistas, por ejemplo, desarrollaron pues la pedagogía como el arte de enseñar los conocimientos que habían adquirido de sus indagaciones y sus experiencias. Ahora, a diferencia pues de la mayoría de los filósofos del periodo cosmológico, quienes transmitían sus conocimientos a solamente un grupo reducido de personas, es decir, a la élite, los sofistas vendían sus conocimientos a cualquiera que les podía pagar, ¿no? De esa forma, pues, se democratizó más la difusión del conocimiento, porque si no, pues, la gente, o la gran mayoría, viviría, pues, en la ignorancia. Hay mucha gente que no eran, pues, de las grandes élites o de las grandes familias, pero que gracias al comercio, gracias a su trabajo, pudieron amasar fortuna y tenían la capacidad para poder pagar a estos sabios y de esa manera pues enseñarles, ¿no? Diversos temas que ellos querían conocer, ¿no? Entonces, prácticamente el conocimiento se masificó gracias a la labor de los sofistas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas características, ¿no? Por ejemplo, los gnoseológicos asumieron pues posturas escépticas y relativistas. Algo que caracteriza a los sofistas es que todo, para ellos todo es relativo. ¿Por qué? Porque, a ver, Sócrates, por ejemplo, estaba convencido de que habían personas para servir, como eran los esclavos que viven en Atenas, y personas para gobernar. Él estaba convencido de ello. Aristóteles también, ¿no? Más adelante. Pero Protágoras y los sofistas decían que no, que la condición del esclavo no es por algo natural, sino es porque son una sociedad o un grupo de individuos que fueron sometidos por otros y de esa manera pues permitió pues que ellos tengan que hacer los trabajos duros y mientras que los los sometieron, ellos viven pues libremente y sin ningún tipo de preocupaciones. Por eso él hablaba pues del relativismo, ¿no? Que la verdad no es absoluta en este caso, ¿no? Todo va a depender del contexto y de otros aspectos que influyen bastante en lo que conocemos como lo que es la verdad. Ellos distinguen pues entre ley natural, necesidad y la ley social, ¿no? La convención. Cuestionan la desigualdad de los hombres, claro, porque para los aristócratas, por ejemplo, decían que la desigualdad de los seres humanos es por algo natural, pero no. Ellos también cuestionan el origen divino de las leyes y de la religión, ¿no? En eso, por ejemplo, Sócrates y los sofistas tuvieron razón, coincidieron en este caso, ¿no? Que no debería pues todo ser involucrado a los dioses, sino que también el hombre tenía que tener un protagonismo importante en la vida. Aquí está pues Protágoras, como les mencioné, que es uno de los más importantes eh, eh, conocedores o personajes de los sofistas. Hay un dato más que también quería compartir con ustedes, ¿no? Muchos sofistas que no tenían patria, debido pues a que sus pueblos natales habían sido destruidos en las constantes guerras que habían entre los pueblos griegos,
llegaron a ser pues considerados como cosmopolitas, ¿no? Es decir, ciudadanos de la Hélade, ¿no? Un sofista pues no decía, no, yo vengo de Mileto, yo soy de Torinto o Corintio, no, yo soy de toda la Hélade, ¿no? Se consideraban pues cosmopolitas, ¿no? Entre los más importantes sofistas pues está Protágoras de Abdera. Consideraba, Protágoras consideraba pues que el hombre es la medida de todas las cosas. Es una frase muy importante que deben recordar, que ahora les vamos a explicar en qué consiste, pero esa es la frase de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de lo que se afirma pues, o lo que se niega. Es decir, para un griego, una mujer delgada le puede parecer bella, pero para un persa le puede parecer fea, ¿no? A esta idea, pues, se le denominó como una doctrina del homo mensura. Él planteó el método de las antilogias, chicos, en el que consideró, pues, que sobre una cosa hay razonamientos que se contraponen entre sí. Se pueden usar argumentos a favor o en contra. El método de las antilogias enseñaba el arte de discutir. Si era pues un político le permitiría tener éxito en la asamblea, claro, porque recuerden que los políticos algo que deben hacer siempre es tratar de convencer, y la mejor manera de convencer es utilizar pues tres técnicas importantes: la oratoria, la, eh, la erística y la retórica. ¿Alguien por ahí me puede decir en qué consiste la oratoria? ¿Alguien por ahí? ¿Qué consiste la oratoria? A ver, ¿quién podría ver de repente en qué consiste la oratoria? Será pues el arte de hablar en público, ¿verdad? ¿Quién, verdad, sí o no? Y la erística, profesor, la erística es el arte de realizar buenas discusiones, de discutir y de convencer. Por ejemplo, los políticos cuando hacen un debate, no sé si ustedes se han dado cuenta, más que sus propias propuestas, tratan de desacreditar las propuestas del rival, ¿sí o no? Claro, porque esa es una manera también, pues, de convencer al público, de demostrar con argumentos que las ideas de su opositor o del candidato no son válidas, y la gente pues empieza pues a cuestionarla, ¿no? Por eso que los debates siempre, más que dar sus propias propuestas, primero lanzan eh, una serie de, de discusiones que dañan, ¿no? Las propuestas del contendor, y luego recién ya ellos empiezan a aplicar pues su propio discurso, porque una vez que ya desbarató el discurso de su opositor, ahora plantea lo suyo, porque el propósito es, en este caso, convencer a la población. Y la erística, en este caso, pues perdón, la retórica es la propiedad de hablar perfectamente, correctamente, sin hacer trabas, ser muy elocuente, sin perjudicar mucho el razonamiento de la gente, ¿no? Que sus oraciones, que las palabras sean convencibles y sencillas, ¿no? Básicamente. Entonces, eso, por ejemplo, los sofistas enseñaban a los políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos saber de nuestro amigo Protágoras? A ver, vamos a ver acá. Miren, Protágoras también, pues, consideraba, pues, que todo es relativo, como lo mencioné al inicio, y que el verdadero sabio conoce lo oportuno. Es decir, pues, que el sabio conoce lo que tiene, en este caso lo que tiene que decir, y se debe, pues, a las diversas circunstancias, ¿no? E incluso Protágoras, cuando se le hablaba pues sobre si creía en los dioses, él decía pues que no se puede conocer totalmente si existen los dioses porque nuestra vida es muy breve, por eso que se consideraba un agnóstico, ¿no? Esa palabra ya existía desde el tiempo de los griegos, ¿no? El ser agnóstico, ¿no? Los sentidos para Protágoras son la principal fuente del conocimiento. Ahora, si el objeto y el sujeto del conocimiento son cambiantes, el conocimiento también debe ser cambiante y relativo, ¿no? Por eso siempre él era consciente de la relatividad, ¿no? Que no todo obviamente es inmutable, que no todo es estático, ¿no? Algo que, por ejemplo, Parménides ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Pero él hace ese cambio, ¿no? Importante, ¿no? Con respecto a la realidad. Protágoras, por ejemplo, mencioné, ¿no? Su tesis del homo mensura que les había, ¿no?, mencionado anteriormente, y esta palabra, ¿no?, que es fundamental, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas.
de las que existen, en tanto existen, de lo que no existe, en tanto que no existe. Posibles interpretaciones frente a esta palabreo que muchos de repente dirán, bueno, es como ser individual, como especie humana y como ser social en este caso. Es decir, cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas, es que lo que quiere decir es que toda acción que realice el hombre, para bien o para mal, tiene obviamente sus consecuencias. Si tú obras bien, mayormente pues todo te irá bien. Si tú obras mal, también te irá mal. Esto obviamente, claro, va a depender de otros factores, pero eso es básicamente todo lo que hace el hombre trae sus consecuencias. Por eso que decía, bueno, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y si hay esclavitud, no es porque la naturaleza lo haya querido así, sino que es el ser humano o la sociedad que ha impuesto la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que Protágoras siempre va a defender, ¿no? Protágoras decía pues que toda opinión es verdadera y que algunas son más útiles inclusive, ¿no? Pero esto es importante, esta frase que debes recordar siempre, toda verdad es relativa, no existen verdades universales, es lo que menciona Protágoras. Algo que Sócrates, por ejemplo, sí cuestiona. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El mismo viento parece fresco a uno y tibio a otros. No es que uno de ellos se equivoque, ambos aciertan. Ese viento es fresco para aquel que a quien así le parece y es tibio para el otro, ¿no? Eso básicamente se refiere pues a los sentidos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, un plato de comida. Obviamente, un plato de comida, alguien que está sano, siempre va a estar con ganas de poder comerlo, ¿no? Le apetece, pero un enfermo no, ¿no? Es lo que él más o menos trata de darnos esa idea, ¿no? De que mm, no todos vamos a tener pues los mismos gustos, preferencias, porque van a depender de otras circunstancias. Por ejemplo, hoy día miércoles para mí puede ser un día excelente, pero para mi compañero fue un día terrible. Entonces, cada uno, dependiendo pues de la sensación o aquellos que han influido en su entorno, sí tienen obviamente pensamientos, percepciones e ideas distintas. Dice acá, dado que tú y yo somos hombres, ninguna de nuestras representaciones puede pretender ser más verdadera que la otra, ya que ambas lo son igualmente. Aquí dice, ¿no? Cada persona habla desde su propia perspectiva, ahí está, ¿no? Para esta persona dice, no, este es 6 y para él este es 9, ¿no? Es un ejemplo para poder entender qué es lo que quería decir Protágoras con lo que mencionaba, ¿no? Que toda verdad es relativa, ¿no? Por ejemplo, en historia, chicos, cuando hablamos de las causas de algún acontecimiento, siempre partimos de múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no solamente debemos tomar en cuenta las causas económicas o políticas, también hay que considerar pues las causas ideológicas y otros factores que también determinaron, ¿no? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad, pues, las causas de cualquier acontecimiento de una sociedad son múltiples, ¿no? No podemos solamente enfocarnos en una de ellas. Que otras hayan sido más relevantes que otras, tal vez, o que hayan influido, claro, es discutible. Pero siempre cuando existen hechos, siempre hay que verlo de múltiples dimensiones. Solo así podemos entender mejor la realidad. Protágoras también mencionaba lo siguiente, ¿no? Sobre cualquier tema se pueden mantener con igual valor dos tesis contrarias entre sí. Toda afirmación es válida bajo una determinada relación y su negación también es válida, pero desde otra relación. El culto de Atenea es laudable, el culto de Atenea no es laudable. Y ella decía, no, cambio de relación, verdadero en relación a atenienses, verdadero en relación a los persas, ¿no? Claro, en este caso, para los griegos, obviamente, y sobre todo los atenienses, Atenas pues es laudable, pero para aquellos que no procesan esta religión, no lo es, ¿no? Es el cambio de relación. Y dice lo siguiente, es posible convertir el peor argumento en el mejor y viceversa. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hay muchos políticos pues que a través pues, de una serie de situaciones aprovechan el contexto y lo toman como algo importante y trata, pues en este caso, de convencer a la población de sus propuestas, ¿no? Aunque no crean, ese es el labor del político, ¿no? Del arte de convencer, de persuadir a la gente.
Ahora, un argumento es débil bajo cierto aspecto, considera Protágoras, ¿no? La habilidad del sofista consiste en descubrir bajo qué aspecto podría fortalecerse o viceversa, ¿no? Lo que les mencioné al inicio, ¿no? El político lo que tiene que hacer es tratar de ver de qué manera poder, en este caso, debilitar la propuesta de su oponente y fortalecer sus propias propuestas, por ejemplo, ¿no? Claro, ese es lo político. Protágoras también mencionaba pues de que la moral de los pueblos es convencional, depende de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, el caso del sistema de creencias, como la verdad, religión, costumbres, depende de la sociedad. Por eso que dice que hay un relativismo cultural, pero también depende del propio individuo. Habla pues de un relativismo subjetivo, ¿no? Importante, obviamente, la propuesta de Protágoras, ¿no? Para él, pues toda ley es justa, pero algunas son muy útiles, o más útiles en este caso. Protágoras, como siempre, como le mencioné al inicio, defendía la democracia. Aquellos que quieren gobernar deben aprender la virtud política, ¿no? ¿Y qué es la virtud política? El conjunto de cualidades, habilidades y saberes necesarios para gobernar, como es el caso, pues, del dominio de la palabra, a través de la oratoria, perdón, y la retórica, ¿no? Buscar formar a un ciudadano elocuente y persuasivo, ¿no? Y eso le permitirá, pues, el éxito político. Y el político debe saber defender su opinión y convencer a la mayoría. Ese es su trabajo principal de un político. Que lo que diga o lo que haga, esto era verdad o no, eso ya es cuestionable, pero el político, su principal objetivo es defender su opinión, esté mal o mal, o bien, y convencer a la mayoría. Ese, por ejemplo, es lo que mencionaba, ¿no? Y esto es pues la currícula del sofista, ¿no? La oratoria, la retórica, la erística y las antilogias, ¿no? Protágoras, por ejemplo, él, como le mencioné, era pues agnóstico, ¿no? Él propone pues la tesis agnóstica. Él decía lo siguiente, ¿no? Con respecto a los dioses, no puedo conocer ni si existen, ni si no existen, ni cuál sea su naturaleza, porque se oponen a este conocimiento muchas cosas, la oscuridad del problema y la brevedad de la vida. Entonces, ese es el tema por el cual él no podía afirmar o negar, ¿no? Por dos razones. Primero, por la brevedad de la vida de los seres humanos, y segundo, por la oscuridad del problema, ¿no? Que obviamente se diría pues todo un debate y un cuestionamiento. Por eso él se decía, yo me declaro agnóstico, ¿no? Él decía lo siguiente, ¿no? De los dioses nada podemos saber por la dificultad del tema y por la brevedad de la vida del hombre. Y aquí vamos a ver pues a otro protagonista, ¿no? Al rival de Protágoras, ¿no? Que todos seguramente ustedes conocen, ¿no? Sócrates. Aquí pues vamos a ver un poco más de él con respecto a su postura, a su, a su forma de pensar, ¿no? Sócrates más o menos nació en el año 470 y muere en el año 399 antes de Cristo, ¿no? Ahora, de este filósofo se conoce su vida y reflexión filosófica a partir de sus discípulos, porque él nada ha escrito, ¿no? Él no dejó nada para la prosperidad, todo ha sido a través pues, de sus grandes, en este caso, discípulos. El más importante sin duda va a ser Platón. Ahora, la filosofía socrática, jóvenes, que es opuesta a los sofistas, trata pues de demostrar la trivialidad del saber sofístico. Por eso, frente a los retóricos, en los discursos sofistas, él utiliza pues diálogos cortados de preguntas y respuestas, ¿no? Esta disputa con los sofistas, por ejemplo, era de carácter político o moral. Entre los principales planteamientos pues de Sócrates, por ejemplo, él consideró pues que el hombre es su alma y el alma es la esencia del hombre. Es por ello que se busca pues la verdad y la felicidad, había que escrutarlo en el alma. De ahí pues la idea de conócete a ti mismo, ¿no? Esa es la palabra fundamental de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Él decía pues que los hombres podemos alcanzar opiniones verdaderas o opiniones universales de las cosas. Él consideraba pues que la relativización del sistema de creencias de las polis que planteaban los sofistas era nocivo para sus ciudadanos. Él se negó pues a aceptar con respecto pues, a los dioses de la verdad, el bien y la justicia. Solo pudiera admitirse opiniones relativas. Sócrates pues sostenía pues que frente a diversas opiniones falsas debía existir una opinión verdadera o definición universal, basada en la esencia de las cosas. Por lo tanto,
válida para todas las personas, ¿no? Él definía, pues, el carácter universal, ¿no? Para él, pues, el hombre es su alma inmortal, por lo que debe encargarse al ciudadano de su alma. Y el hombre, alma inmortal, que debe cuidar su alma y buscar la sabiduría y la virtud. Y la sabiduría y virtud, ¿dónde es? ¿Dónde lo puede encontrar? La encuentras al interior de tu alma, ¿no? Eso es lo que menciona, obviamente, Sócrates, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que uno de los principales planteamientos, por ejemplo, él afirmaba que la virtud es sabiduría y el vicio es producto de la ignorancia. Es por ello que su concepción ética es considerada, pues, como intelectualista. Por ejemplo, él propone, pues, el concepto de libertad como autodominio. Es decir, el hombre era libre y domina sus instintos. Ahora, referente al conocimiento, jóvenes, Sócrates propone ser consciente de los límites que tiene el conocimiento. Por ejemplo, para él el conocimiento verdadero no es aquel que poseemos acerca del mundo, sino el que tenemos de nosotros mismos. De ahí, pues, la esencia de su filosofía es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Él adquiere conciencia de tu fin y de tus errores. De esta forma alcanzarás, pues, la verdadera sabiduría. Y para ello, pues, Sócrates determina, pues, como método para su filosofía a la mayéutica, que es el arte de hacer parir las ideas, que en su momento, que en su momento negativo, como es el caso de la ironía, permite, pues, que el sujeto se dé cuenta de su propia ignorancia, mientras que en su momento positivo el sujeto llega al conocimiento que subyace en sí mismo. Es como, por ejemplo, que nos diga Sócrates lo siguiente, ¿no? Todos sabemos, obviamente, que robar es malo, ya. Pero él considera, Sócrates decía, pues, que robar de esa persona, él lo hace de repente porque cree que es un bien. Entonces, su propia ignorancia es lo que le hace creer que eso está bien. Entonces, si nosotros lo convencemos, lo persuadimos, que él se dé cuenta de que lo que está haciendo realmente está mal, es donde ahí, pues, él puede alcanzar, ¿no? La sabiduría, puede alcanzar y cuestionar lo que está haciendo, ¿no? Es lo que obviamente él planteaba, ¿no? Por eso que él utilizaba dos métodos, ¿no? Para llegar a la sabiduría. Una de ellas es la ironía y la otra es la mayéutica, ¿no? La ironía es una serie de métodos que te permiten conocer tu propia ignorancia, que estás obviamente errando, y una vez que tú aceptes eso, recién vas a poder tener el campo libre para poder desarrollar el conocimiento, ¿no? Que repito, para Sócrates lo encuentras al interior de tu alma, ¿no? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, es también importante siempre recordar, ¿no? Con respecto, pues, a lo que nos menciona, pues, nuestro amigo eh, Sócrates, ¿no? Por eso el tema, pues, de conócete a ti mismo es fundamental, ¿no? Y la otra palabra también, ¿no? Que es solo sé que nada sé, claro, eso es importante. Con eso, Sócrates lo que está diciendo es que lo único que él sabe y está seguro es que ignora, que uno va aprendiendo en el camino, no todo lo sabe. Eso obviamente es importante siempre lo que menciona Sócrates, ¿no? En este caso, Sócrates planteaba el cuidado y el perfeccionamiento del alma, la búsqueda de la virtud, ¿no? Que la vas a encontrar obviamente en el interior. Y él decía lo siguiente, ¿no? Solo hay un bien, la sabiduría, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Los hombres ignoran su ignorancia. Los hombres creen saber algo cuando en realidad no lo saben. Los hombres ignoran su ser. Los hombres creen ser su cuerpo cuando en realidad son su alma. Los hombres ignoran su verdadero bien. Los hombres eligen bienes aparentes y no bienes reales. Por ejemplo, hoy en día, si Sócrates estuviera en nuestros tiempos, muchas cosas nos podría enseñar, porque lamentablemente, pues, nosotros vivimos no una realidad, ¿no? Concreta, ¿no? Vivimos múltiples realidades, en realidad, vale la redundancia, y muchos de nosotros, pues, a veces, nuestro mundo son las redes sociales, ¿no? Y de ahí nos salimos. Y, y a veces nos informamos de una sola fuente y no contrastamos con otras, y nos es más complicado, pues, entender la realidad del mundo. Y al no entender la realidad del mundo, tampoco entendemos nuestra propia realidad a nivel nacional, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Ahora, este es algo de historia que es importante mencionar, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, al enterarse de que el oráculo de Delfos ha dicho que no hay nada más sabio que él,
decide descifrar el sentido de dichas palabras. Para ello, pues, examina a los hombres sabios de Atenas, tanto políticos, poetas y artesanos, llegando a la siguiente conclusión: su sabiduría consiste en saber reconocer su ignorancia, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la frase también famosa que les acabo de mencionar, ¿no? Solo sé que nada sé. Significa que el sabio es aquel que reconoce su ignorancia y a partir de ahí quiere aprender. Acá está Sócrates, los atenienses, ¿no? Yo ignoro, dice, ellos ignoran. Dice. Yo, en este caso, soy consciente de mi ignorancia. Ellos no son conscientes de su ignorancia. Por eso que tuvo muchas discusiones, sobre todo con los políticos, ¿no? Porque cuestionaba mucho a la política ateniense, sobre todo cuando los que estaban bajo el control de la democracia, y, y bueno, tenía muchos enemigos, ¿no? Tanto así que luego pues va a ser enviado a juicio, y como consecuencia de ese juicio va a ser condenado pues a morir envenenado por una planta llamada la cicuta. Curiosamente, pues, a pesar de que él tenía la posibilidad de salir con vida, porque sus discípulos habían preparado un plan de escape, él quiso mantenerse en la cárcel porque decía pues que al hacerlo estaría violando las leyes, y él es respetuoso de las leyes, aunque ella sea injusta, mencionaba él, ¿no? Sócrates pues considera pues que no posee ningún conocimiento, que transmitir solo ayuda a los otros a extraer la verdad de su interior, ¿no? Y para ello pues utilizaba pues la ironía o refutación, ¿no? Buscar refutar las ideas falsas a fin de reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Cuando tú llegas a discutir con otra persona y persuades pues de que las ideas que él tiene no son correctas, prácticamente tienes un 50% de persuasión, porque se va a dar cuenta de sus propios errores y va a hacer un cambio en su vida, totalmente. De nada nos sirve en este caso obligarlos o castigarlos si ellos no están convencidos de lo que están haciendo está mal, ¿no? Acá, pues, en este caso, según Sócrates, purifica el alma del error, ¿no? La mayéutica, ¿no? Que es el arte de alumbrar, ¿no? El de parir ideas. Yo le decía, pues, yo soy un partero de ideas, decía Sócrates. Consiste, pues, en ayudar a dar a luz ideas verdaderas a los demás y busca definiciones universales, ¿no? Esto es importante, ¿no? La dialéctica, algo que también vamos a ver seguramente en filosofía moderna con Hegel, donde menciona pues que en este caso Sócrates, a través de un conjunto de interrogantes, Sócrates logra que su interlocutor tome conciencia de su ignorancia y descubra pues en su interior verdades universales, ¿no? Entonces utiliza justamente esa dialéctica para poder hacer una serie de preguntas y a través de ellas pues poder que la persona se dé cuenta, ¿no? de sus propios errores. Es un buen método, ¿no? Interesante, ¿no? Por su parte, también Sócrates desarrolló pues la inducción, ¿no? Y la definición, ¿no? Según Aristóteles, dice, ¿no? ¿Qué es la inducción? Recoger diversos casos que ejemplifiquen la virtud o valor que quiere definir. Sócrates, por ejemplo, siempre iba a los mercados, a las plazas y conversaba con la población y le encantaba hacer preguntas. Y cualquier otra persona que también quería conocer, Sócrates pues encantado de, de, de de decirlo, ¿no? En este caso, la inducción, ¿no? Busca en este caso recoger diversos casos que ejemplifiquen la virtud o el valor que se quieren definir. Y la definición, buscar pues la cualidad común que existen en dichos casos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué es lo bello en sí? ¿No? Podría ser pues una mujer bella, un templo bello, una estatua bella, según obviamente la perspectiva de cada persona. Pero obviamente recuerden que Sócrates pues partía pues de una idea universalista, ¿no? Que, que obviamente esto todavía podía ser cuestionable. El sabio dice practica la virtud y la justicia, ¿no? Por ejemplo, Sócrates identificó la sabiduría como la virtud. El mal es producto de la ignorancia, decía Sócrates. Quien comete injusticia lo hace por desconocer su verdadero bien. Por ejemplo, Sócrates siempre con sus discípulos planteaba, ¿no? ¿Es preferible sufrir una injusticia que cometerla? La virtud es producto de la sabiduría, ¿no? Quien conoce su verdadero bien, practica su propio bien. Y recuerden, ¿no? Para Sócrates lo más importante no era el conocimiento de lo exterior, sino el conocimiento que uno mismo hace acerca de su interior, ¿no? Esto es también importante resaltar, ¿no? La de Sócrates. Bueno, él lleva una vida pues sin examen, no merece ser vivida, decía, ¿no? Según Platón,
con respecto a su maestro Sócrates. Otra característica que también, según Sócrates, todo filósofo que tener es que el filósofo tiene que reconocer su ignorancia, ¿no? Y como todos en realidad, ¿no? O sea, acá, el filósofo busca conocerse a sí mismo. El filósofo busca conocer su verdadero bien y practica la justicia. Y el filósofo, por su sabiduría y virtud, puede y debe gobernar la polis. Ahí, por ejemplo, decía eso, ¿no? Eh, para Sócrates, pues no todos tenían la capacidad de gobernar. Imagínense, si Sócrates estuviera vivo acá, a todos, casi todos nuestros políticos le dirían pues que no tienen la capacidad para gobernar, ¿no? Por sus defectos y malas virtudes que tienen nuestros políticos. Muy bien. Esto, por ejemplo, sería importante siempre practicar, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? Tratar de conocernos a nosotros mismos, que es difícil, ¿no? Algo que también es importante mencionar que los seres humanos no tenemos esa cualidad, ¿no? De conocernos a nosotros mismos ni tampoco a los demás. Yo una vez en una clase mencioné que los seres humanos hemos alcanzado un tan desarrollo tecnológico que incluso ya hemos llegado al espacio exterior, hemos llegado a la Luna, pronto llegaremos a conquistar nuevos planetas, pero a pesar de esos avances tecnológicos, lo que todavía no hemos logrado desarrollar es la empatía, es el conocimiento hacia los demás y más a nosotros mismos. Eso todavía no hemos logrado, ¿no? A pesar que ya tenemos acá en la Tierra más de 200.000 años, ¿no? Como especie Homo sapiens. Sócrates, por ejemplo, decía la acusación, corromper a la juventud. Bueno, fue acusado por eso, ¿no? Corromper a la juventud, no creer en los dioses de la ciudad, introducir los nuevos dioses. ¿Y cuál fue condenado? Morir envenenado por la cicuta, ¿no? A veces jóvenes, cuando una persona o un grupo de personas son contrarios a la gran mayoría, siempre son mal vistos, cuando en realidad pues, posiblemente ellos tal vez tengan la razón, o al menos hay que escucharlo. La gran mayoría, por ejemplo, somos muy reaccionarios y siempre tendemos, ¿no? Tenemos esas malas actitudes frente a unos que de repente son distintos en forma de pensar o ideas ajenas a nosotros. Pero bueno, Sócrates vivió en carne propia eso, ¿no? Él lo que hizo es tratar de dar, de conocer la verdad, pero la sociedad no quería conocer la verdad y por esa razón pues murió envenenado, ¿no? A veces cuando uno quiere tratar de dar a conocer la verdad a la gente o a la sociedad, se niega, ¿no? Y te ataca, ¿no? Solo después sostuvo que la muerte no es un mal para un hombre justo, sino un bien, ya que implica la liberación del alma y del cuerpo, ¿no? Ahí está, ¿no? En el caso de Sócrates. Bien, chicos. Vamos ahora a desarrollar algunas preguntas que tengo para ustedes. Un ratito voy a... Si hay una pregunta con respecto al, al periodo antropológico, por favor, me, me avisan. Mientras voy buscando el material, ¿ya? Un ratito. A ver, un momento. A ver, este creo que es... mm, ya está. A ver, vamos a ver, compartir este material ahorita. Voy a compartir este alcance. Ya está. Voy a aumentar un poco el volumen. Ya, ahora sí, voy a compartir mi pantalla, chicos, ¿ya? Un ratito. Ya está, muy bien. Vamos entonces a resolver las preguntas del periodo antropológico, ¿ya? A ver, primera pregunta dice, en el periodo antropológico, el tema principal, ¿cuál fue, jóvenes? ¿Cuál fue ahí el debate? ¿Qué es lo que se cuestionaba? La virtud del hombre, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de virtud, nos estamos enfocando en la capacidad de gobernar, ¿no? ¿Quiénes deberían gobernar?
a aquellos descendientes de las grandes familias poderosas que tienen el derecho de tomar el control del Estado, o todos aquellos que sí tienen la actitud para gobernar, que es aprendible en este caso. Y ahí fue un debate, ¿no? La virtud humana. Ahí está. 2. ¿Qué es un filósofo para Sócrates? ¿Es un poseedor de sabiduría, el que ignora que sabe, el poseedor de conocimientos o el que siempre está en constante búsqueda de la sabiduría, chicos? El que siempre está en constante búsqueda de la sabiduría, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta también sería la letra D. 3. Para un sofista, la virtud, chicos, no se enseña, está en uno, lo posee el hombre, o es enseñable o es aprendible. Es aprendible o enseñable, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. La letra D. 4. Vamos a ver acá, el número 4. ¿Por qué un hombre es injusto para Sócrates? ¿Porque sabe qué es la justicia? ¿Porque es injusto? ¿O porque no sabe qué es la justicia, ¿no? La ignorancia, ¿no? Porque sabe qué es la injusticia, porque no nació injusto. Obviamente porque no sabe qué es la justicia, ¿no? Ignora eso, ¿no? Para Sócrates, pues, no es que haya nacido malo o sea malo, sino es su ignorancia la que no le permite ver el bien o la verdad, ¿no? Es lo que menciona Sócrates. Muy bien. Entonces, la letra C sería la respuesta, ¿no? Número 5. Número 5. Según los sofistas, las leyes, la moral y los valores no son absolutos, ¿sí o no? Pero para ellos es que esos son relativos. Entonces, pero acá dice, no, no son absolutos. Para él, pues la moral, las leyes, los valores cambian con el tiempo y también pueden ir variando en un determinado contexto. Y eso en parte, pues, le podemos dar la razón a los sofistas, ¿no? Hay leyes obviamente que han tenido que ser cambiadas, modificadas, porque la sociedad ha ido variando, la moralidad también, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y los valores también, sí, eso es algo que también se transmite obviamente pues, desde el hogar y de otras entidades. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos la conducta social del ser humano en psicología, les he mencionado que una de las principales instituciones donde se permite esa socialización son las escuelas, la comunidad y la familia, ¿no? Una de ellas pues son los valores. Los valores que tenemos en estos momentos es porque ha sido transmitida ya sea desde el hogar, la comunidad o una escuela. Claro. Muy bien, entonces la respuesta sería la letra D. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a leer la 6, chicos, vamos a la 6. La número 6. ¿Cuáles de las obras corresponde a Sócrates? Bueno, una cosa acá también, chicos, importante. Sócrates nunca escribió ninguna obra. Todas las obras que sabemos de Sócrates son por sus discípulos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué sería nuestra respuesta? Ninguna, ¿no? Pues acaso no te vayan a preguntar eso, ¿no? Sócrates nunca hizo una obra, pero han escrito de él otros autores. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Número 7, vamos a ver acá, número 7. La número 7, a ver. Según el método de Sócrates, la ironía nos permite aceptar ¿qué cosa? Nuestra ignorancia, ¿sí? Y la mayéutica, ¿qué cosa vamos a sacar? La sabiduría del alma, ¿no? Sabiduría o conocimiento. Entonces la respuesta sería la letra B. ¿De acuerdo? La letra B. Muy bien. Vamos, la 8. Señale la característica del conocimiento para Sócrates. Es universal, ¿no? Para Sócrates el conocimiento es universal. No es relativo, no es subjetivo, sino es universal. 9. A ver, vamos a ver un caso, a ver, vamos a ver un caso. Vamos a ver. Gustavo desea ser un gran político para poder organizar su sociedad. ¿Qué le aconsejaría Sócrates a Gustavo? A ver, ¿qué le podría aconsejar a nuestro candidato? Si quiere llegar a ser presidente. A ver.
¿Mm? Que tiene que estudiar mucho para ser un gran político, que tiene que estudiar política para lograr su objetivo, que no se preocupe, pues se ha iniciado para ser político, lo será, que le tienen que enseñar política para poder lograr su objetivo, que acepte que no sabe que es un político para gobernar. Dice. A ver, ¿cuál de ellas crees que sería la respuesta, chicos? Les doy un pequeña ayuda. Eh, Sócrates no consideraba que la política o que la virtud del hombre o la capacidad de gobernar sea aprendible. O sea, de eso está descartado. Más bien decía, pues, que si tú has nacido para ser un gran político, lo eres, no tienes por qué preocuparte. ¿No? Él era de ese pensamiento. Entonces, ¿cuál de esas alternativas sería la respuesta o la respuesta de Sócrates a esta pregunta de Gustavo? ¿Cuál sería? A ver, sabiendo, pues, que para Sócrates, si quieres ser político, tienes que haber nacido con esas características. No es aprendible. ¿Cuáles esas 5 alternativas? Te voy a ayudar con unas. ¿Que tiene que estudiar mucho para ser un gran político? No, bueno, no, porque obviamente ya hemos dicho de que no es aprendible, según Sócrates, ¿no? Esa virtud. Que tiene que estudiar política para lograr su objetivo, es lo mismo que la A. Que tiene que enseñar política para poder lograr su objetivo. O que acepte que no sabe que es un político para gobernar, ¿no? Creo que de todas esas alternativas, la que más se ajusta, o lo que le aconsejaría Sócrates a Gustavo sería que no se preocupe, pues si ha nacido para ser político, lo será. ¿No? Claro. Yo sé que en este caso, pues hay gente que nace con ciertas cualidades y lo único que tiene es perfeccionarse, ¿no? Pero también hay casos donde no son habilidosos al inicio, pero pueden ir mejorando y pueden ir perfeccionándose. Recuerden que para cualquier actividad de un ser humano, no solamente se requiere pues el componente biológico, no solamente depende lo genético, ¿no? Es determinante, sí, pero también influye el entorno, ¿no? El lugar donde uno se ha desarrollado, eh, en la escuela, en la familia. Esos dos elementos permiten esa cualidad del ser humano, ¿no? Entonces, no solamente depende, repito, del tema genético, también pues el entorno, porque él puede tener pues grandes cualidades oratorias, pero si vive en un ambiente donde no hay libros, donde no ha sentido la lectura, simplemente se pierde ese potencial, ¿sí o no? Claro. Muy bien, entonces la respuesta sería la letra C. Digamos, a ver, acá otro caso, a ver, vamos a ver. Dice, Alan, no será nuestro Alan, no creo, ¿no? Alan manifiesta que está de acuerdo con el significado de sofista. De ahí que hubiera deseado ser uno de estos, dice. ¿Cómo sería Alan si fuera un sofista? ¿Sería un maestro errante que ayudaría a sacar la virtud política del alma humana? ¿Un gran orador y un gran maestro engañando a los ciudadanos? No creo, ¿no? Un gran sabio y político que aprendió y nació con la virtud política, ¿no? Esto sería, pues, bajo el punto de vista socrático, ¿no? Un gran sabio que enseñaría a los hombres a ser buenos ciudadanos y a gobernar. O un gran sabio que aceptaría que no sabe y que busca el conocimiento. ¿No? Obviamente hay una sola respuesta, ¿sí? ¿No? Sería pues un gran sabio que enseña a los hombres, claro, obviamente con un pago de por medio, a ser buenos ciudadanos y a gobernar. ¿No? Esta sería pues nuestra respuesta de la número 10, ¿no? La letra D. A ver, vamos con la número 11 ahora. 11. Vamos número 11. A ver, vamos a ver el número 11. Señale cuáles de los siguientes enunciados serían aceptados por Sócrates. El hombre nace con la virtud en su interior. El ignorante es el sabio. Creer dice, creer que se sabe es la peor ignorancia. La mayéutica permite sacar los conceptos universales de nuestra alma. Ajá, muy bien. Los mejores deben gobernar en democracia. No, Sócrates no pensaría así, ¿no? Al contrario, los mejores en la aristocracia, en que están ahí los grandes gobernantes. Entonces, ahí vamos a ver cuál sería nuestra respuesta, ¿no? Voy a bajar un poquito, a ver, para verlo. Vamos a bajar un poquito ahí.
A ver, la uno no podría ser, chico. El hombre nace con la virtud en su interior. Nace con la virtud en su interior. Dice, ¿sería cuáles son los enunciados? Serían aceptados por... El hombre nace con la virtud en su interior. Bueno, él no habla de la virtud. Él cuando habla de virtud habla de la capacidad de gobernar, pero en su interior habla obviamente del alma. Entonces, no, esto no es una propuesta de Sócrates. El ignorante es el más sabio. Bueno, en este caso, sabio ya es cuando reconoce su ignorancia, lo que yo me imagino trata de decir, ¿no? Entonces, esta sería la correcta, ¿no? La dos. Tres, creer que se sabe es la peor ignorancia, ¿correcto? Aquel que cree que sabe, para Sócrates es el más ignorante. La mayéutica permite sacar el concepto, sí, es correcto, ¿no? Es correcto, la mayéutica, ¿no? El parir ideas, alumbrar ideas. Los mejores deben gobernar en democracia. No, eso no es correcto, ya mencioné que eso no es parte del pensamiento de Sócrates. Y bueno, solamente nos quedaría pues la letra C, ¿no? La 2, la 3 y la 4. Muy bien. Vamos a ver el número 12 ahora. A ver, vamos a ver acá, dice el número 12. Sobre los sofistas, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. Dice, cualquier hombre puede ser invirtuoso. Sí, siempre y cuando sea aprendible, claro, cualquier hombre, no necesariamente una persona que nace con eso, ¿no? Cualquier hombre puede ser virtuoso si aprende, es lo que quiere decir, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, ok, muy bien. Eso, por ejemplo, es importante mencionar. Todo es relativo menos lo que tienen los sofistas. Falso. Para los sofistas todo es relativo. Así que esto es falso. ¿Ya? Verdadero, falso. El político debe manipular a la gente y engañarla, ¿no? Eso no proponen ni los sofistas ni Sócrates, ¿eh? Así que esto es falso. El político debe saber oratoria, retórica y aplicar la erística. Ese es correcto. Todo político debe dominar esos tres elementos, ¿no? O practicar estas tres artes de la palabra. Ese es verdadero. Los sofistas eran ciudadanos atenienses que cobraban por sus... Ya, los sofistas sí cobraban por sus enseñanzas, chicos, pero no todos no solamente eran atenienses, ellos venían de otras partes. ¿De acuerdo? Venían de otros lugares. Para los atenienses ellos eran extranjeros, ¿no? Los metecos, ¿se acuerdan con de los griegos? Entonces ellos, por ejemplo, eran extranjeros, ¿no? Porque ellos se hacían considerar pues cosmopolitas, ¿no? Cosmopolitas. Entonces sería pues verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Sería la respuesta a la letra E, ¿ya? La letra E. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente con respecto al periodo antropológico que acabo de estudiar? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Bien. Vamos entonces a ver un ratito.